Acción Rab. Perdón, señor Rabino. Luces, cámara y acción. 12 de Adar. Está mirando. Comenzamos hoy Besiata Dishmaya con la ayuda de Akadosh Baruj Hu, la cuarta parte del libro Nefesh HaChaim y la última parte del libro Shar Dalet. Besat Hashem, antes de comenzar nuestro estudio en honor de nuestros queridos Hayalim en todos los frentes, Hashem nos cuide, y salud para los heridos y enfermos, que haya pronto regreso de los rehenes. Amén. Aleluya, Nishma, a todos los caídos en la guerra. Amén. Y los enemigos de Israel que se pelean, que los dos lados tengan éxito. Amén. Que todos ganen. Y que Trump no triunfe en hacer la paz con ellos. No, no, que se maten. Y que se maten. La primera parte del libro Nefesh HaChaim habla de quién es el hombre, su grandeza, su influencia en la creación, su centralidad. En la segunda parte del libro se habla de la tefilá, cómo el hombre se dirige a Hashem. ¿Qué es la tefilá? ¿Qué son las brajot? Los términos de las brajot. La tercera parte que acabamos de terminar nos habla de Ribono Shel Olam, de tratar de entender a quién nos estamos dirigiendo, lo revelado, lo oculto, Shem Havaya, Shem Elokeinu. Y la última parte, que es esta, que es la cuarta, los que quieren pueden abrir en los libros, es la Torah. La Torah que nosotros estudiamos principalmente y que la cumplimos. La diferencia que hay entre Tefilá y Torah, que son dos de los temas principales que hay en este libro, es que la Tefilá es mi lemata lemala, es de abajo hacia arriba, el hombre hace Tefilá, se dirige a Hashem. Y la Torah es mi lemala lemata, la Torah vino mina shamaim, y Hashem se la entregó a las personas, al pueblo de Israel aquí, y se reveló ante nosotros y nos dijo: Ze retzoni, esta es mi voluntad y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Ese es el concepto de la Torah. Entonces, cuando estudiamos Torah, estamos estudiando, estamos aprendiendo Ma'u Rotze, qué es lo que él quiere, qué es lo que Hashem quiere de nosotros. Cuanto más uno estudia Torah, cuanto más uno profundiza en la Torah, entonces más se entera y más aprende qué es lo que Hashem quiere. Muy bien. Entonces dice el Rav: Od zot amarti lavo me Megilat Sefer Katuf. Más de Megilat. Megilat es como el pergamino que lo... Además de todo lo que ya escribí, ahora dije que quiero escribir, ¿sí? Y revelar en este libro de Megilat. ¿Qué? Ajá. De la Jiyuv Shel Esek Torah, de la gran obligación de la ocupación de la Torah, del estudio de la Torah. Cuando uno estudia Torah tiene que entender, ¿no?, de que es una mitzvah, es una obligación, pero tenemos que entender la grandeza de la obligación de la Torah, y eso nos va a dar y nos va a empujar, conociendo el valor de ella, por qué tenemos que ocuparnos de ella, por qué tenemos que dar mucho de nuestro tiempo o gran parte de nuestro tiempo para
estudiarla y aprenderla. Al Kol Ish Israel Yom Balayla, la gran obligación del hombre de ocuparse de la Torah, como está escrito, Ve'agita bo yomam balayla, en el día y en la noche. Que el día y la noche puede simbolizar un aspecto de tiempo, día y noche. Día y noche puede simbolizar también en momentos de día de la historia de Israel, cuando estamos en épocas de luz, pero también cuando estamos en épocas de oscuridad. Ularchiv me'at hadibur, y ampliar un poco la palabra Belashon medaveret gedulat yikarti ufalta umalata shel Torah, en una lengua, en un idioma que habla de la grandeza y del valor, de la gloria y del nivel de la Torah. Y el hombre recto que se ocupa y estudia y está en ella, y la Torah bondadosa está en su lengua, de hacerle a una sensación agradable a su creador, Hashem. Y el hombre que tiene conocimiento y que me'ametz koach, o sea, reúne la fuerza para apoyarla, para sostenerla, y de lejazek y reforzar betakea sus debilidades. Que es muy importante apoyar a la Torah, apoyar a los que estudian la Torah. Saada es de Saada significa como la azor, como ayudar, como apoyar. אחריה של זה ימים רבים לישראל שהושפע על עסק תורה קדושה בכל דור ודור. Rabbi Chaim de Volozhin, que vivió hace aproximadamente unos 50 o 200 años, nos dice de que lo que él va a escribir ahora para reforzar el estudio de la Torah y la grandeza de la Torah es porque ya hace mucho tiempo, hace muchos días, que el pueblo de Israel está en una situación de que el estudio de la Torah está en decadencia. ¿Desde ese tiempo ya estaba? No, dice Yamim Rabim, que hace mucho tiempo, que Caniré con el Galut, el estudio de la Torah, Ushpal, o sea, se rebajó. Shafel es como se rebajó, se bajó. ¿Qué? Cuarta parte, empezamos. Pero hay solamente Perakim, no hay Dalet. No. Resh Nun Zayin. Ah, después de Perakim. Entonces, lamentablemente sucedió de que la gente no entiende el valor y la grandeza de la Torah. Y por eso el Rabbi Chaim de Volozhin también vio de que dentro de Am Israel, que aquí también de alguna manera está otra vez el Chaim de Volozhin señalizando el tema de la Hasidut, que empezó a desarrollarse en aquellos tiempos, y que ellos opinaban de que la medicina principal de Am Israel se puede encontrar en otros lados, en otras cosas que también son importantes en la Torah, el Gesed, el amor al prójimo, al Yehudí, etc. Bat Israel, todo es cierto. Pero el Chaim de Volozhin estaba en
ideología de que lo más importante que hay que reforzar en Am Israel siempre y también en estos momentos en el cual él vive es que la gente estudie más Torah, que la gente se conecte más con el Limud Torah. Y no porque hay otras cosas que no estén bien. La tefilá es importante y amar al prójimo es importante. Akol meot chashuv. Pero Rav Chaim Volozhin en ese momento sintió que lo que hay que hacer ahora es empezar a reforzar la Torah, empezar a desarrollar a personas que se vuelvan Talmidei Jajamim, que sean sabios de la Torah, que sean dirigentes espirituales de Am Israel y que ellos también enseñen la Torah al pueblo. Venata Badorot Alalu, y ahora en estas generaciones, dice el Rab, Abonotenu Arabim, por nuestros numerosos pecados, Nafla meod meod, bajó mucho la importancia del estudio de la Torah en los ojos de la gente. Netuná besetra madriga, y ella se encuentra en un lugar bajo, en un peldaño bajo, atachtonar rahamanal litznal, que Dios nos cuide. Kasherenenu arroot ata berabat bene amenu, migodel sebel masá o la parnasá Hashem irachem. La gente está ocupada de sus problemas, de su parnasá, de sus necesidades cotidianas, y la Torah lamentablemente queda abandonada. Entonces hay dificultades, no ¿cómo se dice? No es ciego y ve que realmente la situación es difícil para Israel. Hay dificultades objetivas, subjetivas, lo que al final lo que provocan es de que la gente no pueda conectarse y relacionarse con el estudio de la Torah de una manera que corresponde. Entonces ese es un punto que le trajo al Rav Chaim de Volozhin la necesidad y el empuje a escribir esta cuarta parte del libro. Y además de eso, Vegam kama meotam asher kirvat Elokim yachpetzu, y dice, y afirmo aquellos que sí ya están y quieren acercarse a Elokim y tienen el deseo de servir a Hashem, ellos fijaron estudiar su estudio principal en libros de temor y de musar todos los días. Rav Chaim de Volozhin no dice que está mal estudiar musar o estudiar cosas que tienen que ver con Irat Hashem, sino que por ese motivo abordan esos temas y los leen. ¿Porque la situación es mala? No, él dice que la gente se enfoca en estudiar esos temas, pero dejan de lado el estudio de la Torah, el estudio de la Mishnah, de la Gemara, de la Halajá. Entonces, él no viene a negar de que sí hay que estudiar Musar y Hasidut, etc., pero él aquí se refiere más que nada al tiempo que le damos a ese estudio y a la cantidad. Que no solamente se ha hecho. Bedio, mejor. De todas maneras, la persona tiene que saber de que lo principal en la Torah es lo que nosotros tenemos que hacer, alajá lemaaseh, y todo eso, como van, es la base de la Torah Sheba'al Peh, que comienza en el Talmud, en la Gemara, en la Mishnah, hasta los Poskim, los Mefarshim y el Shulchan Aruch y lo que viene después hasta nuestros días. Cuando dice un pasuk del Tefilín, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, quiere decir que si la Torah no está, no hay luz, hay oscuridad en el camino del hombre. ¿Verdad?
Torah es primer mitzvah de Torah, la Torah es luz. Lo que pasa es que primeramente el Rab enfoca el problema general de que la gente abandonó el estudio de la Torah, eso es punto número uno, y luego enfoca el tema de lo que la gente estudia, que es un punto número dos, porque en la Torah tenemos diferentes temáticas que todas son Torah. La pregunta es, bueno, ahora tengo que dividir mi tiempo, ¿cómo divido mi tiempo y qué estudio? Entonces, como van de que hay momentos que una persona está en una situación que necesita reforzar su Irat Shamayim, etc. Pero el estudio de la Torah incluye las cosas que van desde las bases de la Torah, que son, por supuesto, la Torah escrita, ¿sí? El Humash, el Tanaj, y como van todo lo que es la parte del Talmud, que es toda la base de la Halajá. ¿Sí? Nosotros queremos saber todas las mitzvot, cómo cumplir las mitzvot y de qué forma, y cómo cumplir Shabbat, y cómo cumplir Kashrut. Entonces, para eso tenemos que primero entrar en el mundo del Talmud, y estudiar Masejet Shabbat, y estudiar los comentaristas de Masejet Shabbat, para luego llegar a las halajot de Shabbat, y así sucesivamente en cada uno de los temas. Y Rav Chaim de Volozhin observó el fenómeno, en el momento que comienza la Hasidut, de que también aquellos que estudian Torah empiezan a dar de su tiempo de una manera que, de acuerdo a su punto de vista, es exagerada, y abandonan el otro estudio que en un principio es el más importante, es el más básico de la Torah. Velo que viuti cara esek betoratenu akdosha, y sin fijar la principal ocupación de nuestra Torah, bemikraot, en pesukim, va'alachot, merubot, ve'adain lo ra'u meorot me'emeyem, y todavía no vieron luces en su vida, velo naga lehem ora Torah, y no les alumbró a ellos la luz de la Torah, Hashem islach lehem, que Hashem les perdone, ki kavanatam la shamayim, porque su kavanah es Leshem Shamayim, ellos quieren ser buenas personas que se apegan a Hashem, y por eso posiblemente para ellos estudiar Masejet Baba Kama, y el toro que corneó a la vaca, y el pozo que cavó una persona en la vía pública, o el fuego que uno prendió en su casa y que se expandió y que provocó daño. Entonces, para ellos esos temas no son relevantes, a pesar de que son puntos básicos de la halajá. Y por eso lo más importante es estudiar Mesilat Yesharim y esos tipos de libros. Entonces, ¿que acaso el Rav Chaim de Volozhin o el Gaón de Vilna no les era importante estudiar Mesilat Yesharim? Del Ramjal, un libro tan importante, tan básico para ser un yehudí apegado a Hashem y tener Irat Shamayim, ¿no? ¿Verdad que es muy importante? Pero el Mesilat Yesharim también escribe de que Irat Hashem es lo más importante. Pero ahora vamos a ver de que Irat Hashem es algo que hay que estudiarlo, pero no todo el día uno tiene que estar estudiando el tema de Irat Hashem, sino que tiene que estudiar la Torah, la halajá, y también tiene que estudiar el tema de Irat Shamayim, porque, sí, como vamos a ver, hay comida y hay, sí, yo diría que no es el postre, sino que es el pilpel, sí, sí, son los condimentos, los condimentos. Entonces, la persona no come condimentos, la persona tiene que comer comida. El ama, la pregunta es cómo se ve tu comida. Entonces, si tu comida está bien condimentada, si tu acción está bien condimentada con Irat Shamayim, con temor, con apego a Kadosh Baruj Hu, entonces esa comida tiene otro gusto, es otra cosa. Entonces, ¿qué? Por eso Jajamín dijeron en el Talmud
y lo trae el Rambam en Halajá y en Shulchan Aruch, etcétera, que la persona tiene que dividir su estudio, por lo menos al principio, tiene que estudiar Tanaj, tiene que estudiar Mishnah, tiene que estudiar Gemara y Halajá. Hay muchas cosas que estudiar y a veces una persona también, como digo, ¿sí? Ulay en ciertos aspectos, a veces una persona está en una situación que, bueno, ahora le urge llenar su energía con Irat Shamayim y Musar. ¿Por qué? Porque está en una edad o en un momento o en una parte de su vida que él nunca estuvo conectado con esas cosas y ahora necesita reforzar más eso. Pero al final hay que llegar a saber las mitzvot. Y las mitzvot son explicadas por nuestros Jajamim en la Mishnah y en la Gemara y luego en la Halajá. Y de esa forma nosotros sabemos cómo actuar y eso es básicamente lo principal. Pero no esa es la forma de cómo reposará sobre ellos la luz de la Torah. Ve'emet. Y la verdad es, y si fuera irá inam bechol darkei Hashem yesharim, ¿verdad que los libros de Irá, de temor a Hashem, o lo que llamamos nosotros libros de Musar, o lo que llamamos los Hasidim, libros de Hasidut, ¿verdad que hay que estudiarlos? Pero hay que cuidarse que no suceda con ellos lo que dijo el Pasuk. Yesharim yardarkei Hashem, rectos son los caminos de Hashem. Tzadikim yelchubam, los tzadikim van en ellos, en esos caminos. Uposhim, pero los pecadores, ikashlu bam, se tropezarán en ellos. Los caminos de Hashem son siempre caminos rectos. Pero hay personas que en esos caminos avanzan y hay personas que en esos caminos tropiezan. ¿Quiénes? Los tzadikim avanzan y los reshaim, los malvados y los pecadores se tropiezan. ¿Qué? No saben cómo andar por esos caminos de manera correcta o no quieren andar de manera correcta. ¿Qué? Y Najón, de que en este tema hay un poco de divergencia. En las yeshivot, dependiendo de qué yeshivot, no conozco mucho, pero por ejemplo en Chabad enfocan y ponen énfasis mucho en el estudio de Hasidut y se estudia no sé cuántas horas de Hasidut les dan ahí por día, pero es una masa importante de Hasidut, de Musar. Hace algunos cientos de años, en esa época, o un poco antes, o después, más o menos por esa época de la que estamos hablando aquí de la Rav de Volozhin, se creó un movimiento que se llamó el Tnuat Musar, el movimiento de Musar. ¿Ah? Salanter, el Salanter. Y que ellos en sus yeshivot estudiaban muchas horas Musar. ¿Qué? Y ellos dijeron, basado en lo que dice el Mesilat Yesharim, ¿sí? De que la persona tiene que estudiar más Irat Hashem que Gemara o que Halajá. Pero la mayoría de los Gedolei Israel no estuvieron de acuerdo con esta ideología. Por ejemplo, el Netzik de Volozhin, la ciudad de Berlín, no estuvo de acuerdo en recibir al Rav Israel Misalant, de que sea como el Mashgiach, como el supervisor en la yeshiva de Volozhin, ¿sí? Porque él tenía ese temor de que Ulay él imponga demasiado tiempo de estudio de Musar a los Bajurim, a los alumnos, ¿okay? Pero todo lo que sucede en la historia de Am Israel al fin y al cabo es Letová, y también la Tnuá de Musar y también la Tnuá del movimiento hasídico, todo al final trajo buenas cosas. Y como decía el Rab Tzvi de Kuko,
Rav Kook dijo de que el Gaón de Vilna tuvo que venir al mundo para frenar un poco a la Hasidut. ¿Cómo se dice? Que no se les vaya el acelerador. ¿Eh? ¿Entendías? Si usted no me explica, yo el Gaón de Vilna no me gustaba. Decía, pero ¿por qué tiene que decir en contra de los Hasidim? Y ahora me doy cuenta que Entonces al final la ensalada salió sabrosa. sí. Pero Un poco de Hasidut, un poco tiene de que Gaón de ser. Vilna, un poco de Ashkenazí, un poco de Sefaradí, Señor Rabino, usted nos enseña en la Yosef. Sim, a gente estudava no Brasil. Mas eu não tenho tempo agora. Y cuando usted ve a una persona de 90 años, bueno, ya tiene fecha de vencimiento, todavía no. Depende de cómo funcione. Perdón, hay algunos de 90 que ya están en vencimiento y hay algunos que no. ¿Qué dijo señor Moshe? Usted nos enseña en la mañana. Usted comienza con Kabbalah. No, no es Kabbalah, es Musar. Musar Kabbalah. Después nos da Alajá, después nos da Gemara. Usted nos da la ensalada completa. Tratamos. Eso es lo que nos gusta. Es que eso es comida balanceada. La yeshiva tiene comida No solo balanceada. Mire, yo les voy a decir. En las yeshivot en general, ustedes tienen que entender que nuestro grupo, nuestro sistema de estudio, es un poco diferente porque primeramente aquí tenemos gente que está en proceso de conversión y gente que le falta muchas bases, que tienen jóvenes que estudiaron toda su vida Torah, entonces nosotros tenemos que probar, como se dice, de todo un poco, en las yeshivot en general el tiempo principal se entrega para la Gemara es lo principal, es lo más que se estudia. Y como van un poco a la mañana, después un poco en la tarde, en la noche, la gente estudia un poco de estos libros, y estudia como van Alajá, Mishnah Brura, etc. Pero nosotros tenemos que saber, ¿sí? Que como dice aquí el Rojaim de Boloshin, los grandes Jajamim de la Torá son Jajamim que entregaron mucho de su tiempo para profundizar en el mundo del Talmud y de la Gemara, y de esa forma llegaron a entender mejor lo que dice la Alajá, pero siempre nosotros estudiamos Alajá. Entonces yo le digo, déjenme un minutito, vamos a ver qué dice la Gemara al respecto. ¿Por qué? Porque de ahí comienza, ahí está el fondo del tema. ¿Qué querías decir? No, que sí, no estoy diciendo que era así, que Rav Kook, que como tenía esa escuela, él trae un equilibrio después al final, porque tiene como... Y él, bueno, Rav Kook ya agregó de su Torah, y de su grandeza y de su filosofía. La yeshiva que usted estudió, estudiaba lo mismo que acá, todos los platos, solo se fijaban en la Gemara o como... No, la mayoría del día era Gemara, pero también estudiábamos, teníamos shiurim por ejemplo, del Rambam, Shmona Prakim o Mesilat Yesharim, sí. Había shiurim, ¿verdad? Sí. O sea, el Rav Kook, la filosofía de Rav Kook es de que hay que estudiar Mesilat Yesharim como se estudia Gemara. O sea, ¿qué significa? Son temas, de una manera analítica, profunda. O sea, ¿por qué? Porque hay una, ¿cómo se dice? Hay personas o hay ideologías que dicen que el Musar hay que estudiarlo más con el corazón, con el sentimiento, para que te entre la Irat Shamayim. Pero Rav Kook dice, Zenachon, ¿verdad? Que eso tiene que llegar al corazón. Pero
Pero eso también es Torah, entonces hay que entenderlo, hay que entender a profundidad, ¿sí? ¿Qué es humildad? ¿Qué es amor a Hashem? ¿Qué es temor a Hashem? Y no solamente en el tema del sentimiento, de sentir, ¿no? La importancia de las cosas, sino también entenderlas, ¿sí? Usted me dice, Y sea el- humilde y no me explica cómo. Entonces Mejor. yo no sé ser humilde. No Sí que solamente, tengo que serlo, no pero solamente sé no le cómo. explico cómo, sino que no le explico, pero qué es realmente la humildad, qué es ese Exacto, concepto y eso por qué es no tan lo importante, sabe. etcétera, etcétera. Mejor. Entonces, el Rojaim de Volozhin está aquí en el plan de qué? De que yo les estoy escribiendo aquí un libro de Musar, que se llama Nefesh HaChaim, que usted lo llama Akábala. Acabará. ¿Akábala? ¿No? ¿Akábala? ¿Sí? De desayuno nos dan de comer acabará. Entonces, Zenajón, pero, queridos lectores, ustedes tienen que entender, ¿sí?, cómo estudiar Torah de una manera organizada y equilibrada para realmente ser un Talmid Jajam y saber Torah como corresponde. כי דורות הראשונים היו קבועים כל ימיהם בעסק בהגיון תורתנו הקדושה תקועים בעולי המדרשות. Porque las primeras generaciones estaban fijos todos sus días en el estudio de la Torah, la profundización, y estaban tkuim, como fijos en las carpas de los midrashot, de los bate midrash, de las yeshivot, de Gapat. Gapat son las iniciales de Gimel, Gemara, Pei, Peirush, Rashi, y Taf, Tosafot. Cuando ustedes agarran una Gemara, entonces, la Gemara tiene muchos comentaristas. Pero ¿cuáles son? Arey, en las primeras Gemarot no había comentaristas porque todavía no existían esos comentaristas. Había gapat. ¿Ah? ¿No? Había una hoja de Gemara. Cuando Rashi agarró la primera hoja de Gemara, ¿había Rashi en la Gemara? Estudió sin Rashi. Él estudió sin Rashi, mejor. ¿Cómo Rashi estudió la Gemara sin Rashi? ¿Me puede explicar? Hoy en día nosotros queremos agarrar una Gemara sin Rashi y la Gemara es chino básico, no se entiende nada. ¿Mejor? Chino básico, ¿qué? Entonces vino Rashi y estudió la Gemara sin Rashi y explicó la Gemara y puso el Rashi en la Gemara. Y por eso en las ediciones del Babli que nosotros tenemos, mejor no hay una Gemara que no tenga Rashi. Y si no tiene, no la compro. No la voy a entender. ¿Mejor? Pero era más fácil. Urashi ya es- no estaba Urashi en la es hoja, difícil. pero estaba en- ¿Rashi qué? Sí, no Rashi estaba en es la hoja, imposible. pero estaba en las filas. Sí, ¿Eh? exactamente. Rashi no estaba en la hoja, pero estaba en las filas. Es más fácil. Mejor. Hoy día Rashi es profundo. Entonces Rashi no tenía problema porque no tenía ni Google, ni Internet, ni nada, todo, nada. No había nada que lo distraía. Sí, tenía tiempo. No. Dijo que es Gemara y Tosafot al final. en medio, Gimel es Gemara, Pei es Perush Rashi, Perú. ¿sí? Explicación, explicación. Kilo Rashi es el Perush, ¿sí? Y Taf es Tosafot. O sea, Tosafot, más de Tosafot. Tosafot te viene a enseñar cómo entender Rashi. O sea, Rashi te viene a entender la Gemara. Y el Tosafot te viene a enseñar a entender Rashi, Lama, porque tú lees Rashi y Rashi te explica la Gemara. Entonces tú piensas que entendiste a Rashi. Viene el Tosafot y le hace una pregunta a Rashi y dice, Najón, ¿por qué Rashi explicó de esta forma? Son los nietos, ¿verdad? Sí, son Los los nietos. nietos. Los nietos. Sí, sí. Najón. Entonces, dicen que Rashi, cada palabra que él escribió es exacta. Se toma el filu que no es Talmud, que ya es un Parshan, es un Mefaresh. ¿Sí? Como Rashi, ¿sí? Estamos hablando de los grandes Rishonim. Entonces, el Tosfot, ¿sí? Dice, bueno, Rashi explicó tal cosa. Él dice, no, a mí no me parece, yo tengo una pregunta en contra de Rashi. Entonces viene el Tosfot y dice, no, a mí me parece que la Gemara hay que explicarla de otra forma, diferente. Y de ahí sale ya las diferentes interpretaciones de lo que está en la Gemara. Se enriquece. ¿Mejor, verdad? Mejor. Mejor. Pero no solamente que es mahloket, sino que Que no es más Que- solamente.
en general, nosotros en las yeshivot nos enseñaron de que cuando Rashi dice algo es porque tenía una pregunta o tenía algo que o que le molestaba o que no le cabía, que no le cuadraba, y por eso él explicó eso para qué, para contestar Ulay esa duda que él tenía o esa disyuntiva. ¿Qué? Eso también lo dice en el Humash, cuando Rashi explica el Humash, lo mismo. ¿Qué? Y por eso tenemos Parshanut, tenemos Mefarshim de Rashi, ¿sí? Siftei Chachamim, Nachon, el Rehem, el Mizrahi y otros, ¿sí? Que explican sus palabras. Entonces, eso es lo que dice. De que así se estudiaba, y la antorcha del amor a nuestra Torah, ¿sí? Quemaba en sus corazones como un fuego que quema con amor a Hashem, Avat Hashem, Virat Hashem, Teorá. Y como van de que todos estos Jajamim tenían un gran amor y un gran temor por Hashem, todo su deseo era engrandecer el honor de la Torá, y ampliaron sus límites con muchos alumnos, ¿sí? Fundaron grandes yeshivot, para que la tierra se llene del conocimiento de Hashem. Entonces ellos estaban ocupados prácticamente todo el día en este estudio, en el estudio del Talmud, que Para que la tierra se llene del conocimiento del Señor, así como las aguas cubren el mar. mejor. ¿Qué? Y cuando se alargaron los días, y así es el camino del Yetzer desde siempre, le itkane be'am Hashem, de envidiar o de celar en contra del pueblo de Hashem, be'am Hashem ele, kasherem adorjim bederech Hashem karaui latil ba'em eres. Cuando el Yetzer Hara ve de que Am Israel va por el buen camino, entonces los quiere molestar y quiere colocar su veneno y los quiere incitar a cosas que los aparten. Entonces empezó aquí una tofaá, como se dice, un fenómeno que se llama pilpulim. ¿Escucharon alguna vez lo que son los pilpulim? Al Absalante habla de eso también. No escuché. Que muchas personas al nacimiento es Pipulim. Jamim dicen de que en el Pirkei Avot hay 48 midot, 48 cualidades o rasgos para adquirir la Torah, y uno de ellos es por medio del pilpul. El pilpul es un tipo de estudio que básicamente la persona tiene que entrar en lo que dijeron nuestros jajamim y de alguna manera desglosar sus palabras y transformarlas y darlas vuelta, y o sea, hacer de todo ese estudio, ¿sí? Sí, es como agarrar una comida y ponerla, sí, también desmenuzarla, pero también ponerle diferentes tipos de condimentos y demás, ingredientes. Mirarla por todas partes, desde todo punto de vista. Mejor. Estirarla. Mejor. Estudiar una frase 2 días. Bekitzur, mejor. Sí. Agarrar la Torah, agarrar una parte de la Torah, una parte de la Gemara, ¿sí? Y demostrar de 50 formas que el cerdo es kasher. O sea, hacer pilpulim acá, sí. Bekitsur, es una estrategia de estudio de poder transformar las cosas y llegar a veces a conclusiones que muchas veces
están un poco alejadas de la realidad. Como lo que yo acabo de decir es una exageración, pero a nivel de la halajá, eso es el tipo de estudio de pilpul, que a veces es bueno para afilar el cerebro. Debe ser ejercitar el cerebro, a veces agarrar un cuchillo y afilarlo, debe ser. Pero ¿qué pasa si tú todo el día estás afilando un cuchillo? ¿Qué va a pasar al final? Va a perder Te vas a quedar cuchillo. sin cuchillo. No es cuchillo. Mejor. Porque afilas y afilas y afilas y afilas y afilas hasta que al final, No hay. cuando quieras cortar la carne, digo, ¿y dónde está el cuchillo? Ya no tengo más cuchillo. Solamente Le toca el cabo. afilar el mango. El Mejor. cabo. Mejor. Entonces el pilpul es un tipo de estudio que Behemet profundiza y analiza y afila Behemet el sejel, el cerebro de la persona. Aval, otra vez. Esto es bueno, pero con una cierta medida. Pero el momento que tú transformas a ese estudio en lo principal, ¿por qué? Porque es lindo afilar el cerebro. Mejor, es nehmad que tú vas haciendo y llegando a conclusiones y digo, wow, qué fantástico a la conclusión que llegué. La pregunta es si esa conclusión tiene que ver con lo que realmente estás estudiando, si es la realidad del texto que estás analizando. ¿Mejor? Entonces, esa es una forma de estudio. Y hay otra forma de estudio que es la forma, como diríamos, estudiar el pshat, o sea, agarrar el Talmud, la Gemara, y entender de una manera yesharad, recta, lógica, lo que está diciendo el Jajam, y entender lo que está diciendo hasta que uno llega a la halajá. Entonces, este tema lo vamos a analizar un poco más mañana, pero entonces empezaron a haber problemas con ese tipo de estudio, y hubo jajamín que se levantaron. ¿Por qué? Porque vieron de que había o jajamim o rabanim o lugares donde ese tipo de estudio empezó a tomar fuerza. Y había rabanim, como por ejemplo el Maral de Praga. El Maral de Praga estuvo muy en contra de ese tipo de estudio. Él decía, me están transgiversando el estudio de la Torah, o sea, me están haciendo de la Torah algo que no es yashar. La Torah es algo que hay que entender de una manera yashar y no darlo vuelta de 20 veces y llegar a una conclusión donde luego la ensalada no tiene nada que ver con donde empezamos a estudiar. O sea, entonces, Yajoliot que por eso empezó el problema con el estudio del Talmud y de la Gemara, porque había personas que dijeron, mira a dónde lleva el estudio de la Gemara, a Jajamim, a ciertas yeshivot. Entonces empezaron a tratar de corregir esa situación y empezaron a hablar de Musar, de cómo hay que estudiar Torah Behemet y cómo es la forma correcta de estudiar Torah y no hay que transgiversar el estudio de la Torah, y por eso la gente empezó a estudiar más Musar y a estudiar más esos temas, y empezaron a abandonar un poco el tema del Talmud, pero no porque el Talmud no haya sido la base del estudio, sino porque el Talmud empezó a estudiarse de una forma incorrecta. Entonces, ¿qué hay que hacer? No hay que dejar de estudiar Talmud. Lo que hay que hacer, hay que volver a estudiar el Talmud como corresponde, de la manera original, ¿sí? Y no empezar a buscar cosas tan profundas y tan, ¿sí? No es de que no queremos profundidad, pero queremos una profundidad que está conectada con la realidad. O sea, les voy a dar un ejemplo. Si yo tengo dos capas, la capa externa y la capa interna. La capa externa y la capa interna tienen que estar conectadas. Tiene que haber un vínculo entre ambos. Pero si yo digo, bueno, la capa externa es muy superficial y yo me voy a meter en la capa interna, pero al final la capa interna de lo que estoy manejando o manipulando se desconecta totalmente de la capa externa, entonces aquí las cosas se transgiversan. Tiene que haber una lógica,
¿sí? Una conexión Sincronía. entre, ¿sí? Sincronización o entre lo que yo estudio a nivel de la superficie y a nivel de la profundización de la Torah. En el momento que yo estudio la profundización de la Torah, pero que no tiene nada que ver con la capa de la superficie, la pregunta es si eso que yo profundicé realmente es correcto o no. Entonces, caniré que un poco por ese lado estaba la problemática del estudio de la Torah. Una pregunta de Lashon Hara. Si yo escucho a una persona que dice que yo no quiero pertenecer a este grupo de personas, prefiero pertenecer a este otro grupo de personas, porque este grupo de personas habla Lashon Hara de otros grupos de personas. Yo dije eso. Hablé Lashon Hara del grupo que habla Lashon Hara de las otras personas, o tengo permitido decir que ese grupo habla Lashon Hara. ¿Me entendió mi pregunta? Yo creo que sí. Pues yo creo que hablar a nivel grupal es peor que hablar a nivel particular. Sí, Porque usted está inculpando a todo un grupo de personas. un grupo que no se sabe si hablan todos. Aznajón de que usted no está especificando. Sí, estoy especificando. Grupo tal. No, pero usted no está especificando un ser humano, un individuo, un grupo pero entero. está mejor. Entonces yo creo que cuando el Lashon Hara es más general, yo creo que es peor que cuando es más particular. Si yo digo, bueno, esta comunidad es Deo, ¿sí? Hablo mal de una comunidad, entonces automáticamente estoy incluyendo todos los que son parte de esa comunidad. Pues, yo creo que es del otro. Top. Entonces estamos hablando del Shalom. ¿Quién? Perdón, antes de iniciar lo que recién dijo, eso puede ser que se desembocó en el sistema de BRIC, ¿cómo se llama? Brisk. Que es un estudio como muy complejo eso. Puede ser que... Najón, pero sí, pero también es otra cosa porque es un sistema de Bemet entender las svarot, las lógicas, ¿sí? Que hay detrás de una halajá o de una opinión, pero ahí no hay tanto pilpul, o sea, es otra cosa, no es exactamente lo mismo. Yo. Es exageración. Najón, de Dios. ¿Es una palabra? Sí. Es demasiado condimento. Sí. ¿Sí? Cuando le pones demasiado condimento a la comida, en lugar de estar comida. Sabe a condimento, no Le a pollo. Le pone mucha sal. בסדר גמור. גדול השלום שהוא קודם לשבחו של מקום, es grande el shalom que antecede a la alabanza de Hashem. כשבא יתרו אצל משה, cuando Yitro llegó al desierto y se acercó a Moshe, dice el pasuk, Vaishalu ish lereu le shalom, y llamó uno a su compañero le shalom, o sea, se saludaron. Eso fue lo primero que hicieron. ¿Quién? Y Jajamín dicen de quién saludó a quién. ¿Quién saludó primero a quién? ¿Yitro a Moshe o Moshe a Yitro? Moshe a Yitro. ¿Cómo sabe? ¿Por qué? No, dijo Shalom Echad Lereu. Dice Vaishalu ish lereu. Dicen Jajamim, ¿mi ze aish? Moshe. Ze aish. Ish Elohim. Entonces está escrito que ahí cuando Moshe llegó a Midian y se encontró ahí con las pastoras, las hijas de Yitro, y él los salvó de los hombres que las estaban molestando. Regresaron ellas con su papá, con Yitro, y dijeron, sí, nos salvó, sí, Ish Mitzri, entonces de ahí aprenden Jajamim, y aquí aprendemos que la palabra Ish que corresponde a Moshe Rabbeinu en este aspecto, y por eso cuando nosotros no tenemos la seguridad quién
extendió el saludo primero, si Moshe a Yitro o Yitro a Moshe, entonces vemos de que, como dice el pasuk, Vaishalu ish le reeu, entonces diré que Moshe fue el que primero saludó. Bajar Moshe le jotnoet kol hanisim she'asa Akadosh Baruj Hu Israel, y luego Moshe le contó todas las maravillas y los milagros que Hashem le hizo a Bnei Israel. Entonces, ¿qué vemos? Que primero hicieron shalom y después empezamos a hablar de Akadosh Baruj Hu. Primero hay que hacer shalom. ולא אלא שבכל המצוות שעושים הרשעים בעולם הזה, הקדוש ברוך הוא נותן להם שכרם בעולם הזה. Y no solamente eso. Todas las mitzvot que hacen los malvados en este mundo, Akadosh Baruj Hu les da la recompensa aquí. Kegon, por ejemplo, ¿cuál es la recompensa? Osher, riqueza, nehasim, bienes, shanim, larga vida, kabot, honores, ushara tobot, y las demás cosas. ¿Qué significa Reshaim en este caso? Reshaim, malvados, gente mala. Hashem, pero hay algo que Hashem no le da a los Reshaim. ¿Qué no les da? Mundo venidero. ¿Ah? Mundo venidero, ¿no? No, antes de llegar al mundo venidero. No les da Shalom. tranquilidad. Ah. Shalom. Les Les da riqueza, les da bienes, les da, pero Shalom, no. Mi amar, ¿cómo tú sabes que Hashem no le da Shalom a los Reshaim? Como está escrito en Ishayahu 57, En Shalom amar Hashem la Reshaim. No hay Shalom, dijo Hashem, para los malvados. Malvado puede ser alguien que no cumple Shabbat. Entramos en clasificaciones de quiénes son Reshaim. Reshaim son gente mala. Gente mala. Usted póngale ahí adentro que lo que usted piense que es gente mala. ¿Beseder? Ya fe. Entonces también eso tiene sus definiciones. A Bejolofen vemos que una persona puede tener muchas bendiciones en la vida. Pero si es Rasha, Hashem nunca le va a dar tranquilidad. Siempre va a tener mucho dinero, pero también va a tener muchos problemas. Va a tener largos años de vida, pero la pregunta es cómo se van a ver esos años de vida. ¿Sí? Siempre con dificultades, problemas y malas sensaciones, porque no va a tener shalom. Y no solamente que Hashem no le da shalom a los reshaim, sino por supuesto, si no se los da a ellos, ¿a quién se los va a dar? A los tzadikim. Shenemar, vayam sea tzedakah shalom. Y será el acto de tzedakah, de justicia, que hacen los tzadikim, shalom. Entonces, eso es lo que reciben los tzadikim y lo que no reciben los reshaim. De hecho, hay un pasaje que dice que cuando aumentan las riquezas del malo,